hazlo al máximo. En la palabra de Dios, en el libro de Juan, nos encontramos un primer milagro de Jesús. Y en ese primer milagro de Jesús vamos a encontrar que fue precisamente en una boda, donde Jesús llevó a cabo su primer milagro o su primer señal. Y este primer milagro nos da un precedente de lo milagroso en su ministerio. ¿Qué es un precedente? Un precedente es un acto registrado. Si está anotando, recuerde que venimos con una pluma, con un cuaderno para tomar notas, para después volver a leerlas, porque nuestra mente nos engaña y creemos que podemos grabarlo todo, pero eso es completamente falso. Entonces soy diligente trayendo un cuaderno, una pluma para tomar notas y después volver a leerlo. ¿Ok? Miren lo que dice: que un precedente es un acto registrado, y un acto será una guía para futuros actos de la misma clase. Eso es un precedente. Un precedente es un acto registrado y será una guía para futuros actos de la misma clase. Por ejemplo, hay casos en la Corte de Justicia que no queremos que se aprueben, porque una vez aprobados quedan asentados como un precedente, y después cada persona que haga lo mismo querrá que se le permita hacerlo. Por eso es que las Cortes de Justicia, cuando se les presenta un caso donde no hay un precedente, tratan de no aprobarlo, porque si fuera aprobado, entonces quedaría como un precedente y después toda la gente querría hacer lo mismo. Bien, un precedente es un patrón, es un modelo. Y vamos a ver en el libro de Génesis cómo el diablo marcó un precedente al robarle a Adán y a Eva cosas que les robó la autoridad. Ahí el diablo marcó un precedente, y ese precedente sigue vigente el día de hoy, de cómo el diablo nos roba a nosotros actualmente. Bien, también hay otro precedente de cómo obtener cosas por fe, y ese precedente lo encontramos en la vida de Abraham. Abraham, al creerle a Dios acerca de la promesa que le había dado, fijó un precedente, y este precedente de Abraham se encuentra registrado en el libro de Génesis, pero también en Romanos capítulo 4 de una manera más explícita. Entonces, todo lo que querramos acerca de la fe, tenemos que aprender acerca de este precedente, de cómo Abraham obtuvo promesas, y nosotros debemos obtener nuestras promesas por medio de la fe, de igual manera que lo hizo Abraham. Ahora, es muy importante que entre más sabes del precedente, será más fácil poder fluir con los eventos de tu vida. Una vez más, hay precedentes que nos van a ayudar a nosotros a poder fluir con las situaciones y con los eventos de nuestra vida el día de hoy. Si queremos que lo milagroso suceda en nuestra vida, entonces necesitamos ir al primer milagro que Jesús hizo. Una vez más, si necesitas un milagro en tu vida,
necesitas conocer el precedente de qué fue lo que sucedió en el primer milagro de Jesús. Porque todos los milagros de Jesús fueron marcados y fueron hechos de la misma manera que fue el primero. Así que con esto en mente vamos a entrar en materia y vamos a descubrir cómo hacerlo al máximo. Juan capítulo 2, vamos para allá, ahí en su Biblia, vamos a leer. Es bueno que tenga una Biblia física y que la traiga. Está bien que hoy hay formas de obtenerla en el celular y todo, pero la Biblia dice escrito está. ¿Dónde está escrito? En un papel. ¿Ok? Así que Juan capítulo 2, versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas y sus discípulos, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, según les dijo. Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, este milagro ocurre para que crean sus discípulos, y nos deja ver claro que si vas a obtener un milagro de Dios en tu vida, necesitas cooperar con Él. Jesús no hizo que el milagro sucediera solo. Una vez más, los milagros de Dios no suceden solo porque sí. Tú necesitas cooperar con Dios. ¿Y quiénes cooperaron con Dios o con Jesús? Aquí fueron sus sirvientes, los sirvientes de la casa. Y seguramente los discípulos estaban viendo todo lo que sucedía. Pero también María juega un papel importante, porque ella también está cooperando. Entonces aquí la cooperación entre ambos, Jesús y los sirvientes, hace que suceda un milagro. Si vas a ver un milagro en tu vida, necesitas cooperar con Dios. Un milagro en tu vida necesita de ti y de Él, trabajando juntos. Anota esto: un milagro en tu vida necesita de ti y de Él, trabajando juntos. Una vez más, es muy importante tomar notas, porque esto te va a ayudar bastante a poder volver a repasar, a meditar en las cosas que Dios nos habla. Recuerden que somos estudiantes de la palabra. Entonces el próximo domingo, por favor, traigan un cuaderno. Si no tienen, díganme y se los puedo regalar, por favor.
Bien, entonces, ¿qué encontramos aquí en este primer milagro de Jesús? Vamos a encontrar 3 claves para poder hacer las cosas y para poder ver milagros. Y las primeras 2 claves o 2 puntos principales son dados por María, la madre de Jesús. Y el primero es: cualquier cosa que Él les diga, háganlo. Eso es lo que dice María. Dice el versículo 4: haced todo lo que Él os dijere. Cualquier cosa que Jesús te pida que hagas, Él sabe que la puedes hacer. Amén. Cualquier cosa que Jesús te pida que hagas, tú tienes la capacidad de hacerlo. Tú tienes que recibir instrucciones de Jesús. Amén. Tienes que recibir instrucciones a través de la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos no es difícil de hacerlo. Y si lo hacemos, estamos cooperando con Dios. Entonces, no hay un solo lugar en la Biblia, ningún versículo, donde Dios le pidió algo a algún hombre o a alguna mujer que no pudieran hacer. Todo lo que Dios ha pedido a los hombres en la Biblia, todo, ellos tenían la capacidad para hacerlo. Así que Dios nos va a pedir cosas de acuerdo a nuestra capacidad. Aleluya. Anota esto: Dios me pedirá cosas de acuerdo a mi capacidad. O dicho en otras palabras, todo lo que Dios me pida que haga, yo tengo la capacidad para hacerlo. ¿Cuál es la primera clave entonces? Cualquier cosa que Él les diga, háganlo. Cualquier cosa. Ejemplo: caminar en amor. Uy, pastor, pero tú no sabes cómo es mi suegra. Caminar en amor. Uy, pastor, pero tú no conoces a mis vecinos. Caminar en amor. Tenemos la capacidad para caminar en amor. También le dijo a Pedro: boga mar adentro, porque Pedro lo podía hacer. A Moisés le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, para que todos los que vieran fueran sanados. Aleluya. Amén. Así es que a la viuda de Sarepta se le dijo: ve y consigue muchas vasijas, todas las que puedas. Y fue y las consiguió. Dios no pide algo que sea imposible o que no podamos hacer. Entonces la viuda y su hijo trajeron las vasijas a su casa, y en ese momento el aceite empezó a fluir y todas las vasijas fueron llenas. También Jesús a otro hombre que estaba mal de un brazo le dijo: extiende el brazo. A otro que estaba ciego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Jesús dice: cree de todo tu corazón y confiesa con tu boca. Aleluya. Amén. Pero también a otro le dijo: camina alrededor de los muros y el último día grita. Aleluya. Amén. Pero también nos dice: honra a tus padres. Aleluya. Amén. Nos habla de respetar las autoridades, de orar por las autoridades. Todo lo que Dios nos pide, tenemos la capacidad de hacerlo. Aleluya. Amén. Número 2, anota esto: no te convenzas a ti mismo para salirte de la voluntad de Dios. No te convenzas a ti mismo para salirte de la voluntad del Padre. Hay cosas que parecen insignificantes, pero que pueden cambiar
toda tu situación. Por eso es que la gente menosprecia las cosas. La gente menosprecia las cosas pequeñas, las cosas que ven que son insignificantes. La Biblia nos dice que incluso muchos menosprecian las profecías, pero también otros menosprecian al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habla con cosas aparatosas. El Espíritu Santo habla con cosas muy sencillas. Al principio pareciera que lo que el Espíritu les dijo no es importante, que no tiene suficiente peso o suficiente poder para ayudarles con aquello que están enfrentando. Pero si Dios lo dijo, es porque así es. ¿Ok? Así que una vez más, no te convenzas a ti mismo de salirte de la voluntad de Dios. No te convenzas. Es tan sencillo para que te vaya bien. Es tan sencillo. Las cosas que Dios pide son muy sencillas. Solo tenemos que mantenernos haciéndolas. Vamos a ver algunos ejemplos de gente que creyó lo pequeño para poder hacer cosas grandes. Si no creemos lo pequeño, no podremos hacer las cosas grandes. Cuando el pueblo hebreo se encontró con la ciudad de Jericó, los espías que fueron y vieron la ciudad dijeron: son muros impenetrables. Dijeron: Jericó es una ciudad impenetrable, son de muy buen ladrillo, es imposible entrar a ella. Pero Dios les dijo algo sencillo, algo pequeño: caminen alrededor de la ciudad, caminen un día, 2 días, 6 días, y el séptimo día den 7 vueltas, y al final griten. Ellos pudieron convencerse de todo lo contrario y analizar: ¿estamos locos aquí dando vueltas alrededor de estos muros? Pero sin embargo, ellos se convencieron, no se convencieron a sí mismos para salirse de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era esa, era algo sencillo. Entonces, solo gente que puede hacer cosas pequeñas podrá hacer cosas grandes. En otra ocasión, cuando Moisés encuentra que el agua de Mara es amarga, Dios le dice, ¿qué le dice Dios a Moisés? ¿Alguien sabe? Si son estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Dios le dice: corta unas ramas y arrójalas, y el agua será dulce, lista para tomar. El agua amarga de Mara fue sanada por un árbol, las ramas de un árbol. Es algo sencillo. Y que Moisés pudo haberse convencido: ¿estaré loco yo cortándolas? ¿Cuándo lo he visto? Entonces, convéncete a ti mismo para no salirte de la voluntad de Dios. La viuda estaba en una pobreza extrema, tenía muchísimas deudas. Su hijo estaba a punto de ir a la cárcel porque debían las deudas de su esposo. Y Eliseo le dice a la viuda: recolecta todas las vasijas vacías que puedas encontrar. Y ella y su hijo pudieron convencerse de: ¿y en qué me va a ayudar esto a pagar mis deudas? Tengo que trabajar y tengo que ir a pedirle a mis vecinos ahora vasijas. Ellos se pudieron haber convencido de no hacerlo y salirse de la voluntad de Dios, pero ellos se mantuvieron haciendo lo pequeño, y lo pequeño los llevó a ver lo grande. Una vez más, si tú no puedes hacer lo pequeño, no podrás ver lo grande.
y no podrás tampoco hacer lo grande. Así que no te compensas a ti mismo y te salgas de la voluntad de Dios. Jesús le dijo a los leprosos, estaban enfermos, seguían con la lepra, pero les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y en el momento en que fueron y se mostraron, fueron sanos. No fueron sanos en el momento en que Jesús les dijo, hasta que lo hicieron. Era caminar, era un esfuerzo, y después recibieron sanidad. Entonces, siempre que haces lo pequeño, puedes también hacer lo grande. Mira, por eso es que para muchos la salvación es una locura. ¿Por qué? Porque la manera de obtenerla es muy sencilla. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice bien claro: si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, confiesa, entonces es sencillo ser salvo. Muchos no nacen de nuevo porque no quieren confesar. Dicen creer, pero no quieren confesar, porque se les hace algo insignificante para su situación. Por eso la gente mejor quiere pagar mandas, mejor quiere hacer sacrificios, mejor quiere hacer otras cosas, pero lo sencillo le cuesta trabajo hacerlo. Para vivir en victoria tengo que cumplir un mandamiento: congregarme. Pero es tan sencillo congregarme para no tener problemas, para vivir en santidad, para no caer en pecado. Congregarme, leer la palabra para poder hacerla. Es muy sencillo, ¿verdad? Todo es muy sencillo, pero si no haces lo pequeño, no podrás hacer lo grande. Entonces, ¿de qué se trata esto? De obediencia. Se trata de obedecer. Las cosas sencillas te llevan a hacer las cosas grandes. Así que muchas veces, como no es algo grande, la gente lo ve insignificante. La gente ve que no tiene el suficiente poder para cambiar su vida. Pero una vez más, Dios es un Dios sencillo. Dios no es un Dios complicado. Dios nos va a pedir que hagamos cosas pequeñas. Y si podemos hacer cosas pequeñas, entonces lo podemos hacer. Dios dijo a las esposas que se sujeten a su esposo. ¿Es sencillo? Es muy sencillo. ¿Es simple? Es muy simple. Pero si tú menosprecias eso, acabas de apagar lo que necesitas para no divorciarte. Acabas de apagar lo que necesitas para no ver la prosperidad en tu vida. Acabas de apagar lo que necesitas para que tus hijos se sujeten a ti. Es muy sencillo. Aleluya. Así que, una vez más, ¿por qué esto no trae bendición? Vamos a ver primera de Pedro 3:1. Ya hablando de las cosas pequeñas que Él pide que se hagan, solamente un ejemplo acerca de cómo algo pequeño trae algo grande. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tu conducta y tu carácter harán que tu marido sea ganado para Cristo. Tu mala conducta, tu pésimo carácter harán que tu marido se vaya al infierno. ¿Estamos acá? Es algo sencillo. Es algo sencillo que trae algo poderoso. La sujeción de una esposa trae la salvación, que es algo poderoso,
de su marido y de sus hijos. Aleluya. Así que en cada área de nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a dar instrucciones sencillas, pero no te va a dar instrucciones con poder nuclear. No, la verdad es que no pasa. Aleluya. Él siempre te dirá algo pequeño, te dirá algo sencillo. A lo mejor estás esperando algo aparatoso, algo sobrenatural o algo espectacular, pero la verdad es que son las cosas sencillas lo que hace que sucedan las cosas grandes. El Espíritu Santo constantemente nos estará hablando, nos estará ministrando, y si nosotros no hacemos las cosas pequeñas, no podremos llegar a hacer las cosas grandes. Muchos quieren servir al Señor y hacer un montón de cosas, pero no se congregan. Tan sencillo como eso. Alguien que no se congrega no puede servir. Aleluya. ¿Estás acá? ¿Todavía sigues aquí? Bien. No busques lo espectacular. Debes entender que lo pequeño tiene más valor. Debemos darle suficiente valor a una instrucción de Dios. Para ser llenos del Espíritu Santo, la gente quiere buscar congresos y la gente quiere buscar eventos grandes, pero es tan sencillo. Efesios 5:18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Entonces esto lo hacemos en privado. Una vez más, lo pequeño es lo más poderoso. No busques lo espectacular. Busca ser lleno en esto. Y la verdad es que muchos menospreciamos esta escritura. Muchos menospreciamos esta instrucción y no lo hacemos. Porque ser llenos es más en privado que en público. No busques hacerlo en público, sino en privado. Aleluya. Muy bien. Entonces tenemos dos claves que nos da María, la madre de Jesús. Pero hay una tercera clave. Regresemos a Juan, capítulo 2. Y aquí veamos el tercer punto importante para poder ver lo milagroso en nuestras vidas. Recuerda, nada va a suceder por sí solo. Todo tiene un porqué. Y todo sucede cuando cooperamos con Dios. Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua. La orden de Jesús fue llenar las tinajas de agua. Tercer clave, esta viene de parte de la actitud de los sirvientes. Cualquier cosa que Él te diga, hazla al máximo. Cualquier cosa que Él te diga, hazla al máximo. Había 6 tinajas de piedra, de acuerdo a la purificación de los judíos, que contenían entre 2 a 3 medidas de agua, dependiendo del tamaño. Y cada medida era de 9 galones, aproximadamente 36 litros, porque un galón equivale a 4 litros. De manera entonces que las tinajas contenían alrededor, si eran 2 medidas, serían 72 litros. Si eran 3 medidas, serían 102
2 litros. Y Jesús les dice, llenadlas. Mira lo que dice. Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua. Y ellos pudieron haberlas dejado a medias, pero dice que las llenaron hasta arriba. Muchos cristianos el día de hoy hacen cosas a medias. Medio se congregan, medio diezman, medio ofrendan, si es que medio, o si no nada, completamente. Pero quieren ser bendecidos y quieren ser prosperados. Y al contrario, hablan pestes acerca de cómo se dan las cosas en la iglesia. Medio alaban, medio adoran. ¿Y sabes cómo se llama esa gente? Mediocre. Mediocre es la gente que está creyendo a medias. O tú crees en su totalidad y te entregas a hacer las cosas al máximo, o regrésate al mundo, dijo en Apocalipsis, y revuélcate en tu pecado. Con Dios no se puede medias tintas. Porque ¿qué dice? Que o eres frío o eres caliente. Porque a los tibios Dios los vomita. Asegúrate que no eres tibio. Asegúrate que lo estás haciendo al máximo. Asegúrate que no vienes cuando quieres, sino vienes con un compromiso. Asegúrate que no sirves solo cuando tú quieres hacerlo, sino que sirves sabiendo que es un compromiso. Que no estás sirviendo a los hombres, que estás sirviendo a Dios. Todo lo que hagamos aquí en la iglesia, todos los ministerios, no son para los hombres, son para Dios. Así que tenemos que hacerlo todo al máximo y no dejar las cosas a medias. ¿Qué has dejado a medias? ¿No terminaste ni la primaria? O bueno, sí la terminaste. ¿O dejaste la secundaria a medias? ¿O dejaste la prepa a medias? ¿O dejaste una carrera a medias? Todo lo dejarás a medias. El día que ya no quieras, dejarás también el matrimonio a medias. ¿Estamos acá? Así que necesitamos hacerlo al máximo. Nuestra actitud debe hacer todo con excelencia. Cualquier servicio en la iglesia debe hacerse al máximo. Si vienes a barrer, asegúrate que toda la congregación quedó limpia. No barras nada más donde van a ver tus ojos. ¿Estamos acá? Amén. Cualquier cosa. No hagamos nada a medias. La actitud de estos sirvientes fue llenarlas hasta arriba. Pero ellos pudieron haberlas dejado a la mitad, o pudieron haberlas dejado a la tercera parte. Implicaba más esfuerzo llenarlas hasta arriba, pero ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Así que tenemos que hacer las cosas al máximo. Si queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, no las cosas a nuestra manera. Aleluya. Amén. Así que debemos ser no solamente gente que cree solo por lo que le dicen, sino por lo que estudia. Se habla de un grupo en el libro de Hechos, que era una iglesia especial, que era la iglesia de Berea. Y aun cuando para la iglesia de Berea no hay ninguna carta escrita por Pablo, Pablo dice acerca de la iglesia de Berea que los bereos escudriñaban la palabra cada día para ver si lo que Pablo decía era correcto. ¿Solo abres tu Biblia cuando vienes a la iglesia? ¿O si la abres todos los días? Y si tardas 3 meses sin venir, ¿nunca abres tu Biblia?
¿Estamos entendiendo? Tenemos que hacer las cosas al máximo. Si tienes un llamado, hazlo al máximo. Dale a Dios el 100% en el llamado. Darle a Dios el 100% en el ministerio. No importa lo que esto implique. No importa que te tengas que incomodar para darle a Dios el máximo. Aleluya. Amén. Si te dicen, es que tienes que hacer esto en el ministerio, no, es que yo nada más hago esto. Es que yo no me puedo ensuciar. Es que no me dijeron, hoy vine con ropa y no, yo no puedo hacerlo hoy. No importa. ¿Estamos entendiendo? Sí. Tú tienes que estar listo para darle el 100% en el ministerio a Dios. Si Dios te ha pedido que hagas algo, hazlo al máximo. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Algo te ha pedido Dios que hagas para ver un milagro en tu vida? Cosas tan sencillas como congregarnos. Cosas tan sencillas como leer la palabra. Como meditar en ella. Vamos a Josué. En el libro de Josué capítulo 1, nosotros vamos a encontrar algo que Dios nos pide para prosperar. Todos queremos prosperar, todos queremos que nos vaya bien, y no es complicado. Solo tenemos que hacer lo que Dios dijo. Versículo 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Una vez más, no es solo cuando vengo a la iglesia, es nunca se aparte. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar en la palabra? La palabra meditar en el hebreo significa hablar calladamente de manera que te escuches. Si eres una persona que está acostumbrada a leer con los ojos, eso no te ayuda mucho. Es leer de la manera que te escuches. Eso es meditar. ¿A cuántos hablan solos? Habla solo la palabra, eso es meditar. Hablar solo, que donde quiera que estés, dice, de día y de noche, estés hablando de la palabra. Al acostarte, al levantarte, en el campo, en la ciudad, donde quiera que estemos hablando la palabra. Así que hay cosas que Dios nos llama a hacer al máximo y que cooperemos en ello. Y le dice a Josué, para que guardes y hagas. Primero meditas, guardas y haces. Guardas y haces conforme a lo que está escrito. Una vez más, es obediencia. Dice, porque entonces harás. No dice que Dios va a prosperar tu vida. Dice que lo que tú hagas hará que tu vida sea prosperada. Que lo que tú hagas hará que tu camino sea prosperado. Si tú no haces o dejas de hacer, si tú no haces o dejas de hacer, o si haces a medias, Dios no te puede prosperar. Porque eres tú el que prospera, el que hace prosperar su camino. Eres tú el que hace que le vaya bien. Vamos a leer el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una vez más, Dios está llamando a Josué a hacerlo al máximo. Haz la palabra, porque la palabra que haces es la palabra que te va a prosperar. La palabra que no haces es la palabra que no recibes nada de ella. Una vez más, solo la palabra que hacemos es la palabra que nos puede
a nosotros prosperar. Prosperar. Necesitamos hacer la palabra. Hacer la palabra. Leer la palabra. Meditar en la palabra. Caminar en la palabra. Vivir en la palabra. Es una cosa sencilla. Es sencillo. Cuando hacemos lo sencillo podemos hacer lo que lo grande. Pero también cuando lo hacemos tenemos que hacerlo al máximo. Y si lo hacemos al máximo, Dios nos garantiza que habrá prosperidad, que habrá bienestar. Aleluya. Entonces el bienestar no te lo va a dar el gobierno. El bienestar viene de la palabra de Dios. Aleluya. El bienestar entonces implica que estemos haciendo algo siempre. Aleluya. La prosperidad implica que estés haciendo la palabra. Hazlo al máximo. ¿Y qué es hacerlo al máximo? ¿Alguien tiene una idea qué es hacerlo al máximo? Imagínate nada más esto. Llenaron las tinajas hasta arriba, que si ponías una gota más se derramarían. ¿Qué es entonces hacerlo al máximo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es hacerlo al máximo? Hasta que encuentres satisfacción en lo que estás haciendo. Una vez más. O hasta que estés satisfecho con el fruto logrado. Hazlo al máximo. Entonces tienes que leerlo, tienes que hablarlo, tienes que creerlo, tienes que actuarlo, tienes que entregarlo todo. Tienes que decidir morir en la raya. Eso es hacerlo al máximo. Morir en la raya hasta ver el fruto deseado. Si no hay el fruto en tu vida, todavía no lo has hecho al máximo. Aleluya. Amén. Así que hazlo al máximo. ¿Qué es congregarte al máximo? Llegar a las 10:30 cuando comienza la oración. No es llegar a las 12. A las 10:30 cuando comienza la oración. Tenemos que obligarnos a nosotros a hacer las cosas al máximo. Tenemos que obligarnos a nosotros, convencernos a nosotros de que esta es la voluntad de Dios, de que Dios nos quiere hablar, de que Dios quiere fluir en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Pero tenemos que convencernos nosotros. Segunda de Timoteo 2:15. Hagámoslo al máximo todo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, promovido o aprobado. Habla de que has cumplido con todos los requisitos del grado. Una vez más, ¿estás aprobado o estás reprobado? Presentarte a Dios aprobado, que todas las áreas de tu vida estén aprobadas por Dios. Todas las áreas de tu vida, todas, absolutamente. Y dice presentarte con diligencia. Y diligencia es prontitud, no es retardo. Diligencia es: me dijeron a las 10, pero yo voy a estar a las 9:50. Esa es diligencia. Diligencia es hacer las cosas al máximo. Se necesita diligencia para poder hacer las cosas al máximo. Sin diligencia o siendo negligentes, haremos las cosas a la y se va. Haremos las cosas como las hacen los mexicanos. Y los hijos de Dios tenemos que romper con eso.
Los trabajos de la escuela, un día antes hay que estar haciéndolos, desvelándose hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque no fuiste diligente, haciendo las cosas en tiempo. Tuviste todo un mes para hacer el trabajo, pero una noche estás a las 3 de la mañana haciendo los trabajos. Mamás, igual con sus hijos. Sus hijos que están pequeños no son los responsables de hacer las cosas. Ustedes tienen que planear, no que, ay, se me olvidó. Lo dejas todo para el último. Y eso no es hacer las cosas con diligencia. También lo que nos dice acerca de diligencia es ser activo. Una persona diligente es activa. Es decir, no está esperando a que le digan que haga las cosas. Las hace por instinto. Si ves un papel, lo recoges. Aleluya. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hay cosas que se tienen que hacer por instinto. Que eres activo en todas las cosas. Que no eres pasivo. Que no estás esperando a que te digan, haz esto. ¿Y cómo lo hago? ¿Y de qué color lo pinto? ¿Estamos acá? Cuando eras un niño, pues sí, tu mamá te tenía que decir todo. Pero ahora tú tienes que tomar todas tus decisiones. Entonces, hacerlo al máximo habla entonces de ser pronto en hacer las cosas, de ser activo en hacer también las cosas. Y dice algo más. Dice que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, reprobar es vergüenza. ¿En qué área de tu vida estás reprobado? ¿En qué cosa que Dios te pidió estás reprobado? ¿En qué acuerdo o qué acuerdo que tenías con Dios ya se te olvidó? Dice que te presentes aprobado. Porque reprobado o no promovido causa vergüenza. ¿Alguna vez reprobado una materia? Yo nunca reprobé en la primaria, nunca reprobé en la secundaria, hasta la preparatoria. Y la verdad es que no se siente nada bien. Y tuve que hacer un esfuerzo extra para pasar las materias. ¿Alguien se siente bien cuando reprueba? Es el orgullo de su casa y le hacen fiesta y pastel porque ha reprobado. Los papás tienen que ser exigentes para que sus hijos no reprueben. Porque si reprueban es tu responsabilidad. Reprobaron y te diste cuenta hasta que terminó el año. Reprobaron y te diste cuenta, no se tituló o no sacó el certificado porque nunca lo vigilaste, nunca estuviste atrás de él. Entonces es diligencia de ambas partes. Aleluya. Amén. Para que alguien no sea reprobado, para que alguien promueva o sea aprobado, debe haber diligencia, principalmente del interesado. Por eso dice aquí el versículo 15, procura, es tu responsabilidad ser aprobado. Es tu responsabilidad ser promovido. Porque una vez más, ¿qué es haber reprobado? ¿Qué es no ser promovido? Dejar de congregarte. Andar allá en el mundo haciéndola de quién sabe cuántas cosas. La Biblia nos enseña una vez más que procures tú ser un obrero aprobado por Dios. Y mira lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Una vez más, ¿qué es esto? Que la usas para tu provecho, que te aprovechas de la palabra de la forma correcta. Porque el que reprueba usa mal la palabra, el que promueve usa bien la palabra, el que reprueba no aplica la palabra. El que es promovido aplica la palabra. Aleluya. ¿Estamos acá?
¿Habrá promovidos o reprobados? Solo tú lo sabes. Eso es algo personal entre tú y Dios. Si está siendo alguien que está siendo reprobado o alguien que está siendo promovido. Ahora fíjate, ¿quién reprueba? ¿El alumno o el maestro? El alumno. ¿De quién es la responsabilidad de aprobar? ¿Del alumno o del maestro? El alumno. Del alumno. Y Dios nos ve como alumnos. Aleluya. Amén. Y Él es el maestro. Y Él nos dice, procura. Significa hasta lo imposible por aprobar. Si es difícil lo que tienes que hacer, desvélate, dedícale tiempo, haz la disciplina, pero sé un obrero aprobado. Sé un cristiano aprobado. Un cristiano que está siendo promovido constantemente. Pregunta, ¿está siendo promovido constantemente o estás reprobando una y otra y otra y otra y ya reprobaste todo el semestre? No inventes, hasta educación física, hasta español. No, por Dios. ¿Qué tipo de alumno eres entonces? ¿Estamos entendiendo? Entonces, no repruebes en las cosas de Dios. Mantente diligente para ser aprobado. Aleluya. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. Es de nosotros. Tenemos que hacerlo todo al máximo. En tu hogar, ¿estás siendo reprobado o aprobado? En tu familia, ¿estás siendo aprobado o reprobado? En tu trabajo, llegas tarde, haces lo que quieres, no lo que tu patrón dice. ¿Estamos entendiendo? En todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener fruto. Estar satisfechos del fruto que hemos logrado. Eso es hacer las cosas al máximo. Así que todo lo que tú necesitas de Dios, todo lo que tú necesitas de Dios, tú necesitas cooperar con Él. Aleluya. ¿Cuál es la primera clave? Cualquier cosa que Él te diga, hazlo. Dile a tu vecino, ¿qué te ha pedido Dios? ¿Qué te ha pedido Dios? Dije, ¿qué te ha pedido Dios a ti? Hazlo. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la segunda clave? No te convenzas a ti mismo para salirte de la voluntad de Dios. Y la tercera clave, cualquier cosa que Él te pida, hazlo al máximo. Son las tres claves para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Dios tiene para nosotros, individualmente, como familia, como iglesia. Debemos entregarnos a hacerlo al máximo. Ponerte la camiseta y no quitártela absolutamente por nada. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu don para servir? ¿Cuál es tu don para trabajar en el mundo? ¿Y cuál es tu don para servir a Dios? Dicho de otra manera, ¿para qué eres bueno? Porque en lo que eres bueno y lo haces al máximo, Dios te va a prosperar. Pero si en lo que eres bueno y lo haces a medias, ese será tu resultado. Pero si lo haces al máximo, tendrás beneficios.
tendrás bendiciones. Dice, no descuides. No descuides. Descuidar es no darle importancia. También descuidar es no darle valor. No puede ser una persona que diga, no sirvo para nada, no sé hacer nada. Tienes que darte cuenta que Dios te ha dado algo. Tienes que descubrir cuál es el don. ¿Qué es lo que tú sabes hacer para prosperar? Porque la prosperidad no está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Porque a Josué le dijo, todo lo que hagas será prosperado. Tienes que hacer algo para recibir un milagro. Tienes que descubrir ese don. Tienes que descubrir ese talento. Tienes que descubrir para qué eres bueno. Si tú no crees en tu don, los demás no pueden creer tampoco. Tú necesitas creer en aquellas cosas para lo cual tú eres bueno. Y es ahí entonces donde debes poner todo tu enfoque, todas tus fuerzas, para mejorar eso que tú haces. ¿Estamos acá? Amén. ¿Qué haces con tus manos? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu don? Ahí es donde debes de trabajar. Dice, no descuides el don que hay en ti. Aquí nos habla de los dones naturales, vocacionales, pero también de los dones espirituales. Y le dice a Timoteo que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pero mira lo que dice el 15, ocúpate en estas cosas. Nosotros necesitamos ocuparnos. ¿Hay alguien desocupado? Si hay alguien desocupado, está listo para ser contratado. Si alguien ya está ocupado, no puede ser contratado. Así que ocúpate, dice, de estas cosas. Ocúpate de tu prosperidad. Ocúpate de tu bienestar. Tienes que hacer algo. Tenemos todos que hacer algo con el don, con los dones naturales y con los dones también espirituales. Son los dones naturales los que Dios va a utilizar para bendecir tu vida. Son los dones, lo que haces con tus manos, lo que Dios va a utilizar para prosperar, para que puedas ver un milagro. Pero una vez más, cuando lo haces a medias, ya me cansé, ya es bien cansado. ¿Tú crees que Dios te va a prosperar? Un enemigo de la prosperidad es la pereza, es la flojera. Entonces necesitamos hacer algo. Si no haces nada, no recibes nada. Tienes que ocuparte en estar haciendo algo. Asegúrate que esta semana que viene hagas algo, porque en lo que tú hagas, Dios te va a prosperar. En lo que tú no hagas, no recibirás absolutamente nada. Y cuando lo hagas, lo tienes que hacer ¿al qué? Al máximo. Aleluya. Así que, ¿en qué área de tu vida te encuentras reprobado? Es el momento de entregarla y decir, necesito un cambio. ¿En qué área de tu vida no has aprobado? ¿Qué área de tu vida te cuesta trabajo? Cuando al equipo aquí se le están dando cursos, se les están dando para agregarle valor a tu vida. Cuando dices, no, yo no quiero el curso, pues a ti no te interesa.
Una persona preparada, una persona que estudia, Dios la podrá utilizar mucho más y de mejor manera. Pero cuando tú no vienes, tú menosprecias y no quieres más valor a tu vida. Y entonces seguirás siendo el mediocre de siempre. ¿Estamos acá? Amén. Así que todos los cursos que demos acá, inscríbete, prepárate. Aleluya. Amén. Porque solo así Dios te ayudará a cumplir tu llamado. Aleluya. Amén. Así que necesitamos tener bien claro cuál es tu don, cuál es tu llamado, para que ahí sea donde trabajes. Y una vez más, sé diligente, sé diligente. Y cuando eres diligente y procuras mantenerte ocupado, Dios te puede prosperar. Dios puede traer un milagro. Así que una vez más, todo milagro sucede porque cooperamos con Dios. Si no cooperamos con Dios, no vamos a ver ningún milagro. Ningún milagro. Nada, ni cambios. Nada absolutamente. Ahora los cambios los quiere hacer Dios, pero yo soy el que tengo que dejarle hacer las cosas. No va a ser Dios. Aleluya. Amén. Así que dile a tu vecino, hazlo al máximo. Tenemos que hacer al máximo todo. Todo absolutamente. Tenemos que comenzar a hacer las cosas al máximo. Basta ya de ser madres mediocres. Basta ya de ser hijos mediocres. Tenemos que ser hijos de excelencia. Que tus padres estén orgullosos de ti y que no les avergüence decir, híjole, este es mi hijo. Aleluya. Amén. Tenemos que hacerlo al máximo. Necesitamos hacer un cambio. ¿Qué cambios tienes que hacer tú hoy para hacerlo al máximo? Hoy. El cambio que tú hagas hoy te ayudará a ti a hacer las cosas al máximo. Aleluya. Amén. Así que medita en esos cambios que tienes que hacer para hacer las cosas al máximo. Y toma la decisión de cambiar. Dios no te puede cambiar. Tú necesitas cambiar. Aleluya. Amén. Dios no puede cambiar tu personalidad, tu manera de pensar. Tú necesitas. ¿Cómo lo hago? Con la palabra. ¿Qué cambios necesitas? Aleluya. Amén. Eric, por favor. ¿Qué cambios necesitas en tu vida? ¿Qué necesitas cambiar? Cuando hacemos cambios, Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios nos va a respaldar. Para hacerlo al máximo, necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Así que cierra tus ojos y medita en esto. ¿Qué cambios necesito hacer para que lo que estoy haciendo lo haga al máximo? Si eres cristiano, sé al 100, permanece, toma la decisión de crecer al 100. No crezcas a medias. Toma esa decisión. Voy a hacerlo al 100. No me voy a quedar con poco. Voy a hacerlo todo al máximo. Medita y habla con Dios ahí. No cierras tus ojos para dormirte, sino para hablar con Dios. ¿Qué cambios tú necesitas hacer?
en tu vida? ¿Qué cosas o qué obstáculos están impidiendo que tú hagas las cosas al 100?